Bueno, lo primero yo querría felicitar a los que habéis organizado esta semana. Me parece enormemente interesante, no porque venga yo, eso es lo que menos interesante me parece. Pero sí me parece interesante, sobre todo por la cuestión de poder reflexionar sobre lo que es el sínodo. Al final, cuando el 28 de octubre clausuramos, el Santo Padre clausuró el sínodo el día siguiente con la celebración de la Eucaristía, o el 28 clausuró, el 27 por la tarde, terminamos de aprobar el documento final, pues prorrumpimos en un gran aplauso, ¿no? Un aplauso muy grande. Y yo creo que por dos cosas. Una, porque volvíamos a casa después de un mes, que eso no es cosa menor. Y dos, porque habíamos conseguido hacer el trabajo que el Papa nos había pedido, que era redactar un documento pensando en la realidad de los jóvenes. Él nos decía cuando, en la locución final, después de la aprobación del documento, que este sobre todo era un documento de trabajo dentro de lo que es el proceso sinodal. Un documento de trabajo para nosotros, los que habíamos participado en el sínodo, y nos pedía una cosa, que de algún modo este foro lo procura, ¿no? Que fuésemos de algún modo introduciendo a la gente en la reflexión que se tuvo allí para encontrar vías de evangelización de los jóvenes. La ventaja que yo tengo es que como mañana viene Raúl Tinajero, que es el que trabajamos juntos en el Departamento de Juventud de la Conferencia Episcopal, él aterrizará mucho más en lo que son los proyectos que tenemos ahora desde la conferencia. Y yo me voy a dedicar más a hacer una visión de lo que fue la realidad del sínodo, que yo creo que fue una visión muy rica. También me voy a ahorrar algunas cosas, porque creo que el miércoles tenéis una sesión que habla del mundo digital, ¿no? Que es uno de los temas fundamentales del sínodo también, como es lógico, pensando en la realidad de los jóvenes se mueven en el mundo digital y es una realidad que tiene que ser evangelizada. Digo que tiene que ser evangelizada. Es verdad que hay mucha presencia en el mundo digital, muchísima presencia, pero muchas veces esa presencia, sobre todo por parte nuestra, acaba convirtiéndose en una presencia que va a trasladar lo que hacemos en los carteles de anuncios de nuestras parroquias, lo pasamos a soportes que están dentro de las redes, que está bien, porque en el fondo propone muchísima información para que la gente lo acoja. Sin embargo, quizá perdemos la baza de descubrir que es un mundo en el que los jóvenes están, que ya no solo necesitan una información que para ellos no es relevante, el que hagamos una charla para un joven no es excesivamente relevante, pero sí que es un espacio absolutamente privilegiado para nosotros a la hora de evangelizar a los jóvenes. Y es una batalla que tenemos que dar. Es una de las cuestiones que el sínodo trata singularmente con mucha importancia. Yo siempre cuento una anécdota porque me parece enormemente relevante. El año pasado, preparando el sínodo en la diócesis, tuvimos encuentros por zonas con los jóvenes para escucharles y tal. El año pasado fue un invierno durísimo, no es como el de este año. No sé, aquí en Jaén, en La Rioja, el año pasado nevaba y nevaba y nevaba. Y una tarde de nevada, pues fuimos a Santo Domingo de la Calzada para reunirnos con los jóvenes del grupo, de aquella zona. Solo vinieron los del pueblo porque los demás con la nieve no pudieron venir. Y los que habían preparado, lo prepararon muy bien, una celebración muy sencilla, donde había una exposición del Santísimo. Y vinieron unos cuantos chavales del pueblo. Los jóvenes que se hicieron presentes tenían la oportunidad de mirar a dos cristales. Uno, el cristal de la custodia donde está el Señor, y dos, el cristal de su móvil. ¿Sabéis a qué cristal miraban? Hombre, que estamos en La Rioja, miraban al Señor. No, miraban al móvil. Los jóvenes de La Rioja son como los de todo el mundo. Ellos miraban al móvil. Claro, eso suponía un planteamiento que es enormemente inquietante. Es decir, yo querría ser significativo en la pantalla de tu móvil. Porque es lo que para ti es relevante. ¿Qué problema podemos tener nosotros? Que muchas veces no lo somos, no somos significativos. Y eso es una baza que en la perspectiva de trabajar no solo hacer presencia en la red, sino buscar caminos para evangelizarla, son retos que quizás superan incluso al dinamismo que una diócesis puede tener, indudablemente una parroquia. ¿Por qué? Porque muchas veces uno de los grandes problemas que tenemos es la capacidad de generar
contenidos creativos que realmente toquen el corazón de los jóvenes, que despierten interés para ello. Con los selectivos que pueden ser, yo no entiendo mucho de esto, ¿no? Pero a mí me explicaban que si chupa mucha batería, el joven lo descarga, que si no se actualiza constantemente y no le manda elementos que para él son importantes, lo acaba descargando, con lo cual son retos que realmente tenemos ahí. Pero que si no los asumimos, será muy difícil llevar adelante tareas de evangelización con los jóvenes. Con lo cual, me parece muy acertada la sesión del miércoles. Yo cuando vi el programa me pareció en ese sentido fenomenal. No he estado perdiendo el tiempo, porque ya os he transmitido un primer mensaje que creo que es fundamental, ¿eh? Es decir, cuando nosotros trabajamos con jóvenes hay espacios que hay que conquistar. Y a lo mejor la ausencia de ciertos espacios nos explica muchas veces el que no podamos dar pasos significativos, no en los jóvenes que podemos tener en la parroquia. Bueno, pero ¿cuántos jóvenes tenemos en Jaén y en la provincia de Jaén y en la diócesis de Jaén que no se arriman para nada en la parroquia? Yo recuerdo muchas veces cuando llegué a La Rioja, un mes después que don Amadeo aquí, me tocó irme a continuación a la Jornada Mundial de Cracovia. Y en la Jornada Mundial de Cracovia fui con los jóvenes de La Rioja y con el grupo grande de la Conferencia Episcopal. Y entonces cuando yo llegué a La Rioja me decían de manera insistente que no hay jóvenes en las parroquias, no hay jóvenes en La Rioja, no hay jóvenes en La Rioja, no hay jóvenes en La Rioja. Digo, pues bueno, pues no habrá jóvenes. Yo venía de un sitio, yo tenía el máster hecho de un lugar donde no había jóvenes. Yo venía de Teruel y Albarracín, que es con Soria posiblemente una de las provincias más despobladas de España, donde los jóvenes se van, no tienen futuro. Ahí sí que no hay jóvenes. Entonces, el día de la fiesta de Logroño es el 21 de septiembre, San Mateo. ¿Sabéis quién llenó la plaza del ayuntamiento para el cohetazo? Los jóvenes. Así. Impresionante, una plaza enorme, moderna, así. Y yo recuerdo cuando tuvimos una reunión con los curas al día siguiente, cogimos el periódico y decíamos, ¿veis cómo hay jóvenes en La Rioja? Porque todos son destinatarios de nuestro anuncio del Evangelio. A lo mejor no están en nuestras comunidades, que muchos gamberretes sí que estaban, pero a lo mejor no están en nuestras comunidades, pero son el objeto de nuestra tarea evangelizadora. Y eso hace que nuestras perspectivas se abran, vayan caminando, vayan abriéndose, vayan teniendo una inquietud grande, que es una de las cosas que el sínodo intentaba proponernos a la hora de ver cómo podemos evangelizar a los jóvenes en este momento y cómo podemos acompañarles, que es una de las palabras claves, ¿no?, de los documentos del sínodo. Bueno, decir que lo que os decía al principio, que cuando nosotros aprobamos el documento, el Papa nos pide que lo que hagamos es seguir trabajando y seguir reflexionando. Y de algún modo es algo que uno va haciendo, ¿no? Es decir, yo voy reflexionando, me toca ir a muchos sitios a proponer esta reflexión desde el Departamento de Juventud. Entonces, él dijo que quizá los primeros destinatarios éramos nosotros mismos. Pensar cómo es el aula sinodal. El aula sinodal es como un hemiciclo, una sala grande como esta, pero en forma de hemiciclo. Aquí donde está Amadeo estaría el Papa y aquí estarían los que harían la presidencia en la sala y nosotros estábamos allí. Yo recuerdo el primer día cuando llegamos, íbamos los 4 representantes de la Conferencia Episcopal, don Ricardo Blázquez, don Juan José Omella, don Carlos Osoro y un servidor. Íbamos en un coche y bajamos. Y llegamos tarde, el primer día llegamos tarde. Porque empezaron a las 4 en punto, Y empezábamos a las 4, llegamos a las 4 y 1 minuto y ya había empezado el Papa. Y entonces estaban mis hermanos en el episcopado son también cardenales, los cardenales se sentaban en los primeros sitios, con lo cual enseguida se sentaron. Y yo me sentaba atrás del todo. Con lo cual, mi primera experiencia al llegar al sínodo fue tierra, trágame, porque imaginaros vosotros con el Papa rezando, yo llego allí, no sé dónde me tengo que sentar, me puse una esquinita, esperé que acabara la oración y ya me puse en el lugar que me tocaba. Tú llegas allí absolutamente descolocado y vas descubriendo lo que es la dinámica de trabajo del sínodo, que es muy interesante. La dinámica del trabajo del sínodo, lo primero que hizo el Papa fue dirigirnos una locución, un mensaje de inicio, en el que nos empieza a dar una serie de claves. Vosotros imaginar la situación. Yo ha sido el único sínodo que he estado. No sé si estaré en alguno más en mi vida, no lo sé. Y es un momento de gracia, indudablemente. Es un gran momento de gracia.
Entonces el Papa lo que hace el primer día es generar un marco donde quiere que nos movamos. Y entonces él empieza a hacer propuestas que son enormemente interesantes. Empieza en primer lugar dando las gracias, curiosamente. Las gracias a todos los que han preparado y las gracias a los jóvenes que están presentes en el aula. Una de las cosas más bonitas que ha podido ocurrir en el sínodo, por lo que contaban participantes de otros sínodos anteriores, es que hubo un gran número de jóvenes con nosotros. Había casi 40 jóvenes de todo el mundo, que desde el primer momento aportaron una gran espontaneidad. Ellos tenían derecho a la palabra, hablaban como los demás y proponían cosas muy interesantes, enormemente interesantes. Entonces el Papa nos dice, lo primero les agradece a ellos la presencia y a los que en aquel momento decía, están conectados con nosotros. Se estaba transmitiendo por internet, había mucha gente que estaba conectada, pero decía, no solo los que están conectados ahora a través de la red, sino los que han conectado con nosotros a la hora de hacer la preparación del sínodo. Se preparó mandando documentos a todas las diócesis, también aquí nos trabajasteis. Esas propuestas se trabajaron primero en la conferencia episcopal y luego fueron a la secretaría del sínodo. Y el Papa lo agradeció y hizo una advertencia. El Papa dijo, ojo, no defraudemos a tantos jóvenes que están conectados, porque hay muchísimas expectativas. Y es verdad. Con lo cual vosotros imaginaros, tú llegas allí de nuevas y el Papa va introduciendo elementos que se convierten en exigencias amables, pero en el fondo son exigencias, ¿eh? Es muy importante el que tengamos la libertad de hablar, nos dijo desde el principio, hablar con plena libertad. Pero igual que tenéis que hablar con plena libertad, tenéis que escuchar todo lo que aquí se tenga que decir. Claro, eso fue una tarea terrible, entendedme, maravillosa, pero terrible porque el tiempo eran sesiones larguísimas donde intervinimos todos los que estábamos en el aula, que estábamos cerca de 400, con intervenciones de 4 minutos. A los 4 minutos, no sé quién hacía así. Ya todos aplaudíamos y ya no. En lugar de apagarte el micro, se aplaudía y así ya te tenías que callar y ya está. Claro, en 4 minutos se puede decir nada. Yo llevo aquí no sé cuánto hablando y no he dicho nada. O puedes decir muchísimas cosas. Entonces lo que se nos pedía es que fuéramos sintéticos y que fuéramos al grano y que se hicieran aportaciones interesantes. Y hay que reconocer que muchas aportaciones eran realmente interesantes, ¿eh? Es decir, aportaciones de mucho calado, las que dieron los miembros de las iglesias perseguidas. Había jóvenes que habían estado en la cárcel. Había jóvenes que su única preocupación de corazón era vivir la fe en libertad. Claro, cuando hablaban ellos hablaban con autoridad moral. Había cardenales y obispos que habían estado en la cárcel en distintos países por confesar la fe. Ellos hablaban de otra manera, ¿no? Pero eran parte de nuestra Iglesia. Eso es una de las grandes cosas que tiene el sínodo. Tú escuchas la realidad de la Iglesia en los 5 continentes y es una experiencia absolutamente rica y profundamente hermosa, muy hermosa. Esas sesiones que teníamos en el aula general, insisto, el Papa nos pedía que escuchásemos y nos hacía una advertencia. Por un lado a los jóvenes, también hablando de los jóvenes que estaban conectados, les pedía que se abriesen a las propuestas que podían escucharse, sin prejuicios. Yo sé que los jóvenes que estáis aquí presentes, pues no tendréis muchos prejuicios, o alguno podéis tener, pero en fin. Pero quizá cuando pasamos los muros de nuestras iglesias, sí que es verdad que hay muchos jóvenes que tienen prejuicios hacia la Iglesia, hasta el punto que no quieren escucharnos, porque no somos relevantes, no tienen ningún interés en mantener una conversación con nosotros, y eso lo sabéis también como yo, ¿no? Bueno, pues la capacidad también de animarles a que rompieran los prejuicios. Y a los que ya somos señores mayores nos decía, y vosotros no os olvidéis de que pertenecéis a otro momento generacional. Con lo cual hay esquemas preconcebidos en nuestra acción pastoral que tienen que introducirse en un dinamismo de conversión. Porque si no, uno se sitúa con toda la faena hecha, con lo cual los procesos que queramos emprender al final no podrán emprenderse. Con lo cual llegas, empiezas, llegas tarde, aún no has empezado a trabajar y el Papa va poniendo los subrayados y crea el marco donde quiere que trabajemos, para que llevemos adelante el trabajo que tenemos por delante, ¿no?
Bueno, eso luego se proyecta después, en el posínodo, y es el momento en el que nos movemos ahora. El día 28, que es el día siguiente, es el día de la misa de clausura, y luego él hace el sínodo. El Papa dijo el Ángelus, como dice siempre, ahí en la plaza de San Pedro, y hizo una pequeña locución en la que dijo cosas deliciosas sobre el sínodo, cosas muy importantes, en muy pocas palabras. En esa locución él decía que el sínodo había sido una buena vendimia, no sé yo que vengo de tierra de vino, de gran vino. Yo no entiendo mucho, pero la gente de mi tierra entiende mucho del tema. Es verdad, fue una vendimia magnífica que prometía buen vino. Decía, pero lo más importante, y esto es un primer subrayado que quiero hacer, lo más importante no es tanto el documento final que hayamos podido hacer, que es importante, sino que hemos trabajado conforme a una metodología. Y es verdad. Y nos costó descubrir la metodología. ¿Cuál era la metodología? Era un ejercicio de sinodalidad. ¿Y qué significa un ejercicio de sinodalidad? Un ejercicio en el que todos caminamos juntos, nos escuchamos de manera constructiva, no de manera pasiva, nos escuchamos intentando aprender los unos de los otros, y terminaba diciendo el Papa, con una realidad en el horizonte. ¿Qué es lo que pretendemos? Ser capaces de hacer elecciones pastorales que respondan a la realidad que tenemos delante. No está mal, ¿eh? Es decir, caminamos juntos, nos escuchamos, entramos en ese dinamismo sinodal para hacer elecciones pastorales, no propuestas pastorales. Las elecciones se concretarán en propuestas, pero al final lo que a mí me lleva el método del discernimiento es a descubrir dónde está aquello que Dios me pide en este momento de la historia, y que lo hago como una comunidad eclesial que se reúne. Y siguiendo las propuestas de Evangelii Gaudium, no hay que olvidar que Francisco viene de la tradición jesuítica, donde el discernimiento de los espíritus para San Ignacio es fundamental. Él lo que nos va a decir es, hagamos ese discernimiento también como una realidad pastoral en la que nos introducimos. Hay una cosa que es muy interesante en este sentido, que alumbra muy bien la tarea que hacemos habitualmente en las iglesias. Cuando se habla de esta realidad, él pone el dedo en la llaga en el tema de lo que tienen que ser discernir las prioridades pastorales. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que los recursos que tenemos son los que son, que las prioridades que tenemos son las que son, y que eso en ocasiones nos hará poner el acento en algunas cuestiones que exigirá organizarnos de otra manera. Y eso en la pastoral juvenil es fundamental, ¿eh? En la pastoral juvenil es fundamental. Muchas veces nos vamos haciendo mayores los agentes de pastoral, los curas nos hacemos mayores, la gente de las comunidades se hace mayor, con lo cual nunca estamos cerca de nuestros jóvenes. Y los obispos, no Amadeo, que es muy bueno, pero yo, muchas veces lo que hacemos es sobrecargamos a nuestros curas, pues porque no tenemos curas y les pedimos 1000 cosas y 1000 faenas que hacer. Y a veces es sencillamente porque no hacemos ese discernimiento. ¿Qué es lo prioritario? Ahí tengo que utilizar o proponer que puedan acudir los curas. Y a lo mejor tengo que dejar otras cosas que han sido tradicionalmente acogidas y desarrolladas y ya no es el momento. Pero ahí tiene que hacer un esfuerzo muy grande toda la comunidad parroquial, ¿eh? Porque ojo al cura que se le ocurra cambiar el horario de una misa. Lo sabéis tan bien como yo, ¿no? Puede morir al amanecer, puede morir. Es decir, pues ¿qué más dará una misa una hora que otra? Bueno, perdonadme si digo tonterías, ¿no? Pero yo creo que me entendéis muy bien, ¿no? Bueno, prioridades pastorales, ¿por dónde tengo que conducirlas? ¿Por dónde debo caminar? Lo que fue la propuesta sinodal fue un proceso. Es decir, hubo una elaboración muy sistemática, donde hubo un congreso el año anterior de la celebración del sínodo en Roma, hubo esos documentos, esos cuestionarios de los que os hacía mención antes, hubo un montón de aportaciones online, hubo el presínodo, que fue una gran novedad, donde fueron jóvenes de todo el mundo, también fueron 2 enviados por la Conferencia Episcopal, y se elaboró el Instrumentum Laboris. Todo eso fue el bagaje que nosotros teníamos a la hora de iniciar nuestro trabajo. Luego fue también un proceso espiritual. En eso insistía mucho el Papa. De hecho, una de las cosas que nos dijo al final
es que no nos engriésemos por haber acabado el trabajo. Él dijo, mirad esto, nosotros hemos hecho lo que hemos podido. No olvidéis que quien ha estado en el centro ha sido el Espíritu. Y si realmente hemos conseguido culminar el documento, es porque el Espíritu ha estado en medio de la Iglesia, de la Asamblea. Y en eso insistía mucho el Papa. Es el Espíritu el que nos antecede. Esa expresión que él utiliza en Evangelii Gaudium, el Señor nos primerea, ¿no? Él va por delante, el Espíritu va por delante. Y el Espíritu de alguna manera va dando pautas para rejuvenecer el rostro de la Iglesia, adentrándonos en lo que tiene que ser un nuevo Pentecostés. Estamos ante una nueva efusión del Espíritu, para renovar el rostro de la Iglesia. Y para ello es necesario que nuestros jóvenes, de algún modo, puedan introducirse en eso. Una de las novedades que introdujo el Papa para asentar lo que estábamos escuchando era el que cada 5 intervenciones de 4 minutos hacíamos 3 minutos de silencio. Silencio total. Para tomar notas, para repensar, para quedarte con quien había hecho la intervención y poder ir a dialogar luego con él por si te quería aclarar algo, para reposar lo que había sido la locución de los otros, que era un don del Espíritu. No importaba que fuera un cardenal o a continuación hablase un joven, pero había habido una presencia que se compartía, ¿no? Y ha sido también un proceso de discernimiento. Quizá una de las preguntas que nosotros debemos hacernos es si sabemos hacer discernimiento pastoral. Nosotros que estamos en misión diocesana, salvando las distancias con la vuestra, una de las cosas que nos estamos preguntando es si realmente sabemos hacer discernimiento pastoral. Fijaros que hay en el Instrumentum Laboris, que es el documento previo al documento final, que hay que leerlos en continuidad, cuando se hablaba del discernimiento como instrumento pastoral, esto salía en el número 2, decía lo siguiente, fijaros, dice, como obediencia al Espíritu, el discernimiento sobre todo escucha, que también puede convertirse en un impulso propulsor para nuestra acción, capacidad de fidelidad creativa a la única misión siempre confiada a la Iglesia. Así, el discernimiento se hace un instrumento pastoral. Y ahora dice qué es lo que hace el discernimiento cuando es una herramienta pastoral. Dice, es capaz de identificar los caminos transitables para proponer a los jóvenes de hoy y ofrecer pautas y sugerencias para la misión que no sean preconfeccionadas, sino el resultado de un itinerario que permite seguir al Espíritu. Un camino así estructurado invita a abrir y no a cerrar, a hacer preguntas y a plantear cuestionamientos sin sugerir respuestas preestablecidas, a considerar alternativas y a sondear oportunidades. Es decir, hacer un discernimiento desde el Espíritu, que supone una pedagogía, pero que de alguna manera es absolutamente necesario. Y nos puede llevar a todo eso, O sea, es decir, a dejarnos sorprender, a abrir caminos nuevos y sobre todo a no pensar que ya tenemos las respuestas para poder darlas. Si alguien cree que las tiene en muchos ámbitos de la pastoral, pero especialmente en la pastoral juvenil, basta que salga a la calle. Y se da cuenta, a la hora de intentar interactuar con los jóvenes, que es que nos cuesta enormemente. Adelanto una cosa, aunque luego haré incidencia nuevamente en ella, porque yo creo que sitúa muy bien también la realidad del sínodo. En el sínodo se hablaba desde procesos espirituales y desde la pastoral en la que se hace mención de los grandes eventos como puede ser la JMJ, que celebramos o las peregrinaciones diocesanas, las actividades de verano que podamos tener, o la importancia de la Eucaristía en el proceso de nuestros jóvenes, de la reconciliación, o sea, lo que sería un dinamismo espiritual con un montón de ventanas que se abrían para buscar caminos nuevos de evangelización. ¿A qué respondía? Vosotros pensar que estábamos con el Papa y que el magisterio del Papa indudablemente se proyecta también sobre esas sesiones de trabajo. Hay un punto en la Evangelii Gaudium que viene de la tradición de los últimos papas. Basta recordar Evangelii Nunciandi, basta recordar Redentoris Missio, Evangelii Gaudium 14, cuando habla de los 3, le llamo yo, escenarios, para que me entendáis, los presentes, los alejados y los ausentes. Es decir, cuando yo intento hacer misión y evangelización, tengo que hacerla, como os decía antes, para toda la plaza del Ayuntamiento de Logroño, todos. ¿Qué es lo que eso me va a exigir? Que yo utilice estrategias diferenciadas.
Yo tengo que utilizar una estrategia para la gente que viene a una convocatoria de sacramentos de iniciación o que lleva un recorrido de fe. Tendría que utilizar una estrategia diferenciada para gente que está alejada. La gente alejada a lo mejor puede tener una percepción positiva de lo que es la Iglesia, pero no viene a misa los domingos o yo qué sé. Y también para los ausentes. Pero es de cajón el que yo no puedo referirme a los del primer ámbito como a los del tercero, porque no tengo nada que hacer, porque no voy a ser relevante. Tiene el sínodo, el documento final del sínodo. El documento final del sínodo lo que hace es abrir un abanico espectacular de trabajo, impresionante de trabajo. Porque dice, yo lo he hablado el otro día con mi delegado de Pastoral Juvenil, tío muy salado, muy trabajador, muy riojano. Y estamos hablando, porque estamos también con la misión, dando vueltas a la misión y tal, y él me decía, mire, don Carlos, yo he llegado a una conclusión. Creo que estamos haciendo actividades de escenario 1 para jóvenes que con mucha suerte están en el escenario 2. Y yo decía, pues puede ser que sí. ¿Qué quiere decir? Pues que nuestras actividades al final no terminan de calar. Porque yo sigo insistiendo en actividades como si mis jóvenes creyesen. ¿Y qué es lo que ocurre? Yo aquí no sé qué le ocurrirá, pero a nosotros lo que nos ocurre es que terminamos los procesos de iniciación y la chavalería se va. Se confirman y no vuelven. Y nos cuesta mucho generar grupos de jóvenes. Y las actividades que montamos, muchas veces presuponemos la fe. Y olvidamos un elemento que yo creo que es fundamental y que indudablemente tiene que salir también en las perspectivas y que de algún modo se trata también en la perspectiva del sínodo, que es cómo puedo yo introducir en la pastoral juvenil experiencias y actividades y espacios de primer anuncio. Porque yo, al final, es sota, caballo y rey. Lo que hago en la delegación y lo que hago en las parroquias. Y acabo proponiendo encuentros de oración, que está fenomenal, para los de escenario 1, porque hay que darles comida sólida para que sigan creciendo. Pero un chaval de escenario 2 no termina de captar, no te digo nada de un escenario 3, es que no vendrá, no le importa, no conoce a Jesucristo. ¿De qué le estoy hablando? Tengo que hacer misión, tengo que salir a su encuentro, no voy a poder caminar a su lado. ¿Entendéis el marco, no? Claro, el marco, el problema que tiene es que el horizonte de trabajo es enorme, porque nosotros tenemos las delegaciones montadas en espacio 1. Y raramente tenemos propuestas para el 2 y para el 3. Propuestas para el 2 y para el 3 también están en el marco de la propuesta sinodal, ¿eh? Es decir, cuando yo me pongo a pensar que una de las cuestiones, bueno, voy adelantando faena porque si no, os tengo aquí hasta las 12 de la noche. Una de las cuestiones que trata el sínodo es del tema del acompañamiento. Cuando yo hablo del acompañamiento, claro que hablo del acompañamiento espiritual para hacer un discernimiento en un momento vital, pero el acompañamiento es mucho más amplio que eso. Yo tengo que hacer un acompañamiento en la debilidad. Y un acompañamiento en la debilidad, pensando en muchos jóvenes que tengo en mi entorno, supone para ellos un anuncio del Evangelio. ¿Tengo gente preparada? Es la primera pregunta que tengo que hacerme. ¿Realmente hago presencia con esos jóvenes que necesitan que yo haga presencia a su lado, como iglesia? Sí, a veces lo hago a través de Cáritas, a través de otras instituciones que pueden estar cerca de ellos. Pero son realidades que lo que hacen es ampliar enormemente nuestro horizonte. ¿Sabéis cuál es el problema de las dinámicas en las que nos introducen los sínodos habitualmente? Igual pasó con el sínodo de la familia. Pues que nos llaman a la puerta para que ampliemos enormemente nuestra tarea de evangelizar. Eso lo decía Francisco en la Evangelii Gaudium. ¿Tenemos que conocer cuál es el plan de Dios para el matrimonio y la familia? Sí. Cuando tú en la parroquia trabajas para este tipo de cosas, ¿en quién piensas? Pues en la gente que viene a pedir el sacramento del matrimonio. Error, dice el Papa. Cada uno lo podrá asumir de manera paulatina hasta llegar a la experiencia plena. Pero para mí, como párroco, tan importantes son, aunque tengo que acompañarlos con más intensidad, la gente que viene a casarse, como las parejas de hecho que puedo tener. Y a las parejas de hecho no les voy a poder ir a dar una lección sobre el sacramento del matrimonio. Pero tengo que buscar caminos para aproximarme a ellas, porque también a ellas tiene que llegar el anuncio del Evangelio, ¿entendéis? ¿Cuál es el problema que tenemos en una iglesia como la nuestra? Que estamos muchas veces enquilosados pastoralmente. El discernimiento pastoral, ¿a qué nos va a llevar? A romper el enquilosamiento,
a poner el acento en cuestiones que son prioritarias y a trabajar de una manera decidida y audaz en esas tareas nuevas que tenemos que descubrir como comunidad que realmente busca el mayor bien de la gente que tiene delante. Eso es el sínodo, ¿eh? Y esa era una de las insistencias que el Papa nos recordaba de una manera constante. Al final, la estructura era la propuesta sinodal: reconocer, interpretar, elegir. Ríe, para que nos acordemos. Ríe. Reconocer, interpretar y elegir. Los tres grandes momentos. Pero claro, dentro del contexto también que nos introduce Evangelii Gaudium número 51. Es decir, cuando yo hago ese discernimiento, tengo que reconocer las mociones del buen espíritu, dice, siguiendo la nomenclatura ignaciana, el Papa Francisco, y también descubrir las del buen espíritu y rechazarlas del malo. Dice, pero no solo reconocerlas, sino que tengo que desarrollarlas cuando las descubro. Con lo cual la tarea se va incrementando. ¿Me hago entender más o menos? ¿Sí? Es decir, ¿entendéis que el Papa nos va introduciendo en un modo distinto de hacer pastoral? Y es verdad que tenemos que aprender, ¿eh? Hay que darse tiempo, hay que tener paciencia, hay que buscar caminos, pero nos va introduciendo en un modo distinto de hacer pastoral, que nos va a requerir un aprendizaje también en nosotros, ¿no? Pero que va a hacer que muchas realidades que están enquilosadas cambien. Ya no digo la pastoral juvenil, ¿eh? Muchas veces, a veces, eso nos puede ocurrir también en la vida parroquial. Hay que meterse en ese dinamismo, ¿no? Bueno, la estructura del documento. La estructura del documento, al final tenía una introducción, tenía 3 partes, ahora entraré mínimamente en ellas, y tenía un final curioso. Los 3 últimos puntos del documento final, en ellos hablamos de la cuestión de la santidad. Es decir, la importancia del destino que yo quiero alcanzar con mis jóvenes. Es Gaudete et Exsultate de Francisco y, a mi modesto entender, forma parte también de la propuesta pastoral del Santo Padre. ¿Por qué el Papa convoca el Año de la Misericordia? ¿Os acordáis? Fue anteayer, ¿no? Ya parece que el Año de la Misericordia. El Año de la Misericordia tiene un calado pastoral espectacular. Yo me acuerdo muchas veces de cuando escribe, y yo creo que la cita en la Misericordia Vultus, Francisco, cita una carta de San Juan Pablo II, Dive sin misericordia, que la escribió al principio de su pontificado, que todos pensábamos que la escribió porque era muy devoto de Santa Faustina Kowalska, porque si no terminábamos de saber por qué escribirá aquí sobre la misericordia. Y dicen los autores que posiblemente sea su documento teológicamente mejor armado. Él hace una exégesis que viene al hilo, yo la simplifico, de la parábola del hijo pródigo. Porque me parece muy aleccionadora, y me parece muy aleccionadora que también Francisco, en la Misericordia Vultus, apele a ese documento, ¿no? En el diálogo entre el padre y el hijo pródigo, entre el hijo pequeño. Mantiene ese diálogo. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no merezco ser llamado hijo tuyo, basta que me quieras como jornalero, ¿no? Bien. Cuando llega el padre ¿qué le dice? No lo deja acabar. Cuando le dice que quiere ser jornalero, le dice, no, hasta aquí hemos llegado. ¿Por qué? Porque el sueño que yo tenía para ti no era el que fueras mi jornalero, sino el sueño que yo tenía para ti era la filiación. Déjate de cuentos. ¿Entendéis por dónde voy, no? Es decir, porque al final ese dinamismo, el dinamismo de la misericordia, hace que todos nosotros lo que tengamos que hacer es descubrir plenamente la vocación bautismal. Y la vocación bautismal tiene unas consecuencias. Y lo que el Señor nos dice también a nosotros es que nos dejemos de cuentos. Eso es la pastoral de la santidad y la propuesta de Gaudete et Exsultate. Es decir, ¿y eso tiene alguna relevancia pastoral? Toda. Porque eso, en el fondo, lo que viene a sugerir es un cambio de paradigma de la pastoral ordinaria. La misma estructura del documento marca un cambio de paradigma siguiendo el magisterio del Papa. ¿Qué es lo que tengo que tener yo en el horizonte pastoral? Yo tengo que tener en el horizonte pastoral lo que es la propuesta de la vida plena. Pongo un ejemplo. ¿Cómo tengo organizadas las parroquias? Yo fui párroco pues un montón de años. Yo la tengo organizada por ministerios. O sea, tengo catequistas,
tengo gente de Cáritas, tengo de liturgia, tengo de no sé qué, bueno, todo lo que se pueda ocurrir. Si la parroquia es grande, más, ¿no? Tengo un montón de gente. ¿Qué es lo que hago yo con mi gente? La exprimo como un limón. Le formo para que pueda dar o desarrollar el ministerio que le he encomendado y ya está. ¿Me preocupo realmente por su vida plena? Indirectamente sí, hombre, participan en la Eucaristía. Pero pastoralmente en la articulación, ¿yo realmente me ocupo de eso? Si lo hacéis, enhorabuena. Yo no lo hacía. ¿Qué es lo que ocurre? Que la nueva organización lo que me hace es plantearme cómo consigo yo que tú vivas la experiencia de la vida plena que el Señor nos propone. Y a partir de ahí, cuando tú te descubres plenamente como bautizado, ejercerás las funciones que sean necesarias en la vida comunitaria. ¿Entendéis que llegamos al mismo sitio, pero por recorridos distintos? Ya no te formo solo por un ministerio concreto, sino en lo que yo genero son equipos de vida, o llamémoslo como queramos, me da igual la nomenclatura, donde a mí me preocupa el que tú descubras plenamente la vocación a la que Dios te ha llamado, elemento vocacional fundamental en el sínodo. No solo la vocación consagrada y sacerdotal, sino la vocación como experiencia central de la vida cristiana. Pero eso tiene que generar un tipo de pastoral. Por eso se decía insistentemente en el sínodo, la pastoral juvenil tiene que ser vocacional. Es una pastoral juvenil que camina para que la gente descubra plenamente la vocación a la que ha sido llamada. Y eso para nosotros es un reto también en la organización, para que la gente descubra plenamente su vocación. ¿Qué consecuencia inmediata tiene eso? Cuando yo trabajo contigo, el que intentes descubrir la experiencia de la vida plena para que luego ejerzas una función, de manera natural se incorpora otra de las claves del tema del sínodo, el acompañamiento. Yo tengo que acompañarte. Si no, es casi imposible. Si yo genero equipos de vida, o como queríamos llamarle, yo tendré que acompañarte grupalmente y, si es posible, individualmente. ¿Qué es lo que ocurre con eso? Pues que tenemos un problema pastoral muy serio, porque habitualmente nosotros a nuestra gente no la acompañamos. No voy a hacer lo que hicimos en Granada hace 2 años. Una de las cosas que hace el Departamento de Juventud es cada 3 años reúne no solo a los delegados, sino a los equipos de las delegaciones. Tuvimos un encuentro en Zaragoza, después de JMJ de Madrid, Congreso de Valencia, ahí sale una serie de prioridades que hay que desarrollar en el tiempo, que tratan los siguientes temas. Primer anuncio, acompañamiento, itinerarios formativos. El próximo encuentro será sobre itinerarios, que también vienen en el sínodo, ¿no? En Granada, a mí me tocó dar la ponencia final que hicimos con un equipo de expertos sobre el tema del acompañamiento. Había un momento en que estábamos interactuando, porque como era pastoral juvenil y todo eso, pues les dábamos la opción de que tal, ¿no? Y entonces había 600. Y yo pregunté, de los que estáis aquí, gente que está trabajando activamente en las delegaciones de pastoral juvenil, movimientos y congregaciones en España, ¿cuántos estáis acompañados? Menos de la mitad. Tenemos un problema. Porque esa gente es gente selecta. Yo no lo voy a hacer aquí, pero si dijera, ¿cuántos de los presentes tenéis acompañante? Y a veces te llevas la sorpresa, incluso cuando lo preguntas entre los curas. ¿Cuántos estáis acompañados? Y a veces dices, ¿Por qué es importante el tema del acompañamiento? Porque es fundamental. En un contexto como el que estamos viviendo es absolutamente determinante. Y entonces el acompañamiento nos abre otro horizonte enorme, lo trata la segunda parte. Un horizonte enorme. ¿Por qué? Porque nos introduce en dinámicas que sean realmente suculentas. ¿Qué es lo que yo pretendo con el acompañamiento? Se mete dentro de la dinámica de la que os hablaba antes, ¿no? De la realidad del discernimiento. Lo que yo pretendo con el acompañamiento es que tú seas capaz de descubrir el paso de Dios por tu vida. Yo no hago dirigismo. Bastante tengo con mi vida para echarla para adelante, para decirte a ti lo que tienes que hacer. Pero sí que tengo que acompañarte para que realmente descubras aquello que Dios te está queriendo decir en este momento de tu vida. Una de las cosas que marcaron constantemente nuestro trabajo en el sínodo, porque el Papa insistía machaconamente en eso y ya nos dábamos cuenta, es que los jóvenes, se utilizaba esa expresión, son un lugar teológico. Es decir, hay presencia de Dios.
Y Dios nos habla a través vuestro, a través de los jóvenes. Habla la Iglesia y habla el mundo. Entonces hay que tener la capacidad de escuchar. Y a veces habla también en la experiencia del acompañante y del acompañado. Solo pensar. Yo no sé cómo estaréis aquí o cómo no estaréis. Yo digo que fruto de la escuela, fruto del encuentro de Granada, en muchas diócesis españolas se están poniendo en marcha escuelas de acompañantes. Si no tenemos acompañantes, una tarea que puede hacer que el sínodo dinamice nuestra pastoral ordinaria es empezar a generar acompañantes que estén dispuestos a acompañar. Y acompañar en 1000 situaciones, situaciones de fragilidad, situaciones de discernimiento espiritual, de realidad catequética. Yo siempre pongo el ejemplo, y aquí don Amadeo sabe muchísimo más que yo, ¿no? Es decir, uno de los problemas, que es una de las cosas que también trata el sínodo habla específicamente, cuando habla de los itinerarios de fe, de los itinerarios catequéticos, y hay un momento determinado en que dice tiene que haber una renovación de esos itinerarios. Y va poniendo las pautas, va marcando pautas para cómo hay que renovarlos. Pero una cosa que todos tenemos muy clara cuando tratamos de itinerarios de iniciación cristiana, muchas veces nos empeñamos en hacer propuestas de fe a gente que no la tiene. Y le damos contenidos de fe a gente que no ha recibido el chispazo de la fe. Con lo cual yo tengo que introducir el primer anuncio. ¿Y cuál es el problema con el primer anuncio? Pues que en muchos lugares el primer anuncio surge como métodos, bendito sea Dios, que se proponen, grupos alfa, centinelas en la noche, etcétera, etcétera. Estupendo, que son métodos. Pero también el cuerpo diocesano tiene que ser capaz de generar espacios de primer anuncio, porque es un cuerpo vivo. Y eso es un reto diocesano, que surge también en la pastoral juvenil. Volvamos a los escenarios 1, 2 y 3. Si yo quiero planificar de manera adecuada pastorales en salida para encontrarme con los jóvenes ausentes y alejados, tendré que empezar a trabajar de una manera muy creativa el tema del primer anuncio. Yo tengo que transmitir el querigma, pero en un contexto cultural que debe entender la propuesta que yo quiero hacerla. Para alguien que no quiere escucharme, que entiende que no soy digno, que no quiere perder ningún tiempo conmigo, porque ya no soy relevante, soy una reliquia del pasado, y encima tiene un montón de prejuicios hacia lo que yo puedo decirle. Porque entiende, pues, desde las mayores aberraciones o al mayor desconocimiento, o, bueno, lo que vosotros sabéis que tenéis delante. O sea, una de las cuestiones que plantea el sínodo también y que salen de manera recurrente en el aula sinodal es el problema de la experiencia a la hora de transmitir el Evangelio, y hay cuestiones que hay que abordar. Por ejemplo, toda la cuestión antropológica. Los que sois jóvenes, cuando habláis con vuestros compañeros de clase, etcétera, etcétera. Hay muchas cuestiones que a la gente más joven hace que nos descalifique. Yo estuve la semana pasada en una reunión de la Confer. Había había una mesa redonda. En la mesa redonda había 3 jóvenes. Una chica de Santiago, la chica de Santiago es una chica conversa, estuvo en el presínodo, un encanto de chavala, ahora está dando cursos de afectivo sexual en la diócesis de Santiago, un encanto. Muy bien. Había un chaval de Valladolid que había estudiado en un colegio religioso, no se había confirmado, estaba en el primero de la universidad, estaba en proceso. Bien, chaval majo, bien. Y luego había una chica que estudió en un colegio religioso pero que no era creyente, pero que decía las cosas como son. Era muy valiente, porque imagináis vosotros todo el auditorio lleno de curas, frailes y monjas, y ella sacudiendo estopa, ¿no? Y fue enormemente dura, pero realista. ¿Por qué? Porque ella venía a reconocer que había elementos antropológicos que hacían que no tenía ninguna intención de escucharnos, porque en la realidad en la que ella vivía le hablaban de otra cosa, con lo cual no pensaba perder ni un segundo con nosotros. Tenemos un problema. ¿Eso quiere decir que tenemos que cambiar el modelo antropológico? No, pero que tenemos que saber explicarlo y que tenemos que ser creativos y buscar pedagogías y buscar caminos, porque amamos a la gente a la que evangelizamos. Y eso sale en el sínodo, y sale en el sínodo con una gran preocupación. Hasta el punto que en los círculos menores, porque, bueno, es que en una hora no da tiempo mucha cosa, pero vamos, en los círculos menores en el trabajo está el aula general
y luego los círculos menores. Los círculos menores son grupos de trabajo por idiomas donde puedes hablar todo lo que quieras, no hay límite de tiempo, no te aplauden a los 4 minutos, y en tu idioma, porque eran círculos en castellano, en alemán, en italiano, lo que sea, ¿no? Entonces, allí pues, se hablaban de muchísimas de estas cosas, ¿no? Bueno, en los círculos menores salía la cuestión esta de la antropología y se decía, ¿y no podrá ser el dicasterio de familia el que resuelva la cuestión? Absurdo planteamiento por nuestra parte. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los obispos africanos nos decían, oigan, nosotros con este tema no tenemos ningún problema, ¿eh? Con todo lo que nosotros llamamos la ideología de género y tal y igual. Culturalmente no nos ha llegado. Tienen un problema ustedes en Europa, en América, pero nosotros no lo tenemos. Que cada país intente abordar de una manera creativa la realidad que tiene delante. Pero son cuestiones que están ahí y que nos deben hacer pensar de una manera pausada para ver cómo realmente podemos acudir y proponer cosas que indudablemente transformen lo que nosotros queremos llevar adelante, ¿no? Bueno, os digo algunas cosas más, ya perdonaréis porque me he enrollado mucho, pero cosas que yo creo que son importantes, y es que a la hora de valorar lo que el sínodo puede darnos, hago un breve elenco, pero yo creo que puede ser interesante. Hay una expresión que utiliza el sínodo que es, cuando empieza el documento final, habla de que lo que se ha conseguido sacar en el aula sinodal le llama de la siguiente manera. Dice, son núcleos temáticos generativos. Es decir, que generan pastoral y que generan prioridades, les llama así. Y esto es como cuando vas a coger una cereza de un bol, ¿no? Y coges una cereza y te vienen 3 o 4. Y como no las hayas separado bien antes, te vienen otras 3 o 4 y te coges medio cacerolo, ¿no? Pues, de algún modo, la pastoral y los núcleos temáticos generativos tienen esa dimensión también. Entonces, hay cuestiones que ya estamos trabajando en la Iglesia española y otras que se proponen para el futuro como retos de evangelización. Cosas que estamos trabajando, os lo decía antes, la cuestión del primer anuncio sale también en el sínodo. El anuncio del querigma, ver cómo podemos mejorarlo, cómo podemos profundizar en los itinerarios catequéticos. Es verdad que ya tienen que estar, pero hay que ver cómo los abordamos, qué elementos queremos configurar. El tema de los itinerarios formativos, pensando en gente que tiene que ir caminando para poder llegar a esa experiencia de plenitud de la que os hablaba antes. En esos itinerarios se hablaba, por ejemplo, en el sínodo de cosas, aparte de la iniciación cristiana, cosas muy interesantes. Por ejemplo, se hablaba de hacer itinerarios para emprendedores, para empresarios, para jóvenes empresarios, o itinerarios que trabajasen la cuestión de la educación afectivo-sexual, o itinerarios que trabajasen la cuestión de la realidad sociopolítica con la doctrina social de la Iglesia, y otros muy importantes que hacían referencia a itinerarios para el acompañamiento para recibir el sacramento del matrimonio. Un apunte. En el Instrumentum Laboris, cuando se proponía el objetivo del sínodo, se decía, ¿para qué organizamos el sínodo? Para que todos los jóvenes, sin excepción, puedan ser acompañados a la alegría del amor. Todos los jóvenes, sin excepción, puedan ser acompañados a Amoris Laetitia. ¿Qué quiere decir eso? Que entre la pastoral juvenil y la pastoral familiar hay una continuidad natural, que es la construcción de un proyecto de vida. Y muchas veces eso es uno de los elementos por los que hace agua nuestro itinerario de pastoral juvenil, porque no hay una continuidad, no hay la construcción de un proyecto, de un plan. ¿Cómo estamos articulando esa realidad? Claro, ahí se caía en otra cuestión que también es fundamental, que es el problema de trabajar por departamentos en lugar de trabajar por proyectos. Y con los jóvenes es muy importante trabajar por proyectos, porque trabajando por departamentos creamos y estamos situados en realidades que son estancas. Yo pienso en mi diócesis. Yo tengo la pastoral vocacional por un lado, la pastoral juvenil por otro y la pastoral universitaria por otro.
Y el otro día decía mi delegado de Pastoral Juvenil, que es muy sincero, decía, y encima nos llevamos mal, decía él. Lo decía públicamente, ¿eh? O sea que... Y entonces decíamos, claro, pero ¿qué ocurre? Que mis chicos no entienden si tienen que ir a la delegación de pastoral, están en la universidad, participan en una cosa, participan en otra. El problema lo tengo yo. Y a lo mejor yo no tengo que trabajar por departamentos, tengo que trabajar por proyectos y trabajar proponiéndote una cosa en la que cada uno de los departamentos irá aportando cosas. ¿Supone un cambio en nuestra tarea pastoral? No sé en Jaén, yo no lo conozco. En mi diócesis sí. Supone un cambio, supone un reto. Y supone un cambio estructural en el cómo tenemos que aproximarnos para hacer realidad eso que tenemos delante, ¿no? Dos apuntes más. Uno que hace referencia al tema de la escucha, la capacidad de escuchar a los jóvenes en la situación en la que se encuentren. ¿Por qué digo que es importante? Porque muchas veces a la hora de hacer evangelización, la capacidad de escucharlos es determinante. Yo recuerdo un jesuita nos explicaba un día la impronta del Papa Francisco en la Evangelii Gaudium desde la espiritualidad de los jesuitas. Bueno, y él hacía una cosa que me parecía a mí muy sencilla, pero muy elocuente. O sea, él decía, cuando yo hago escucha de una persona que está en la periferia, el Papa habla muchas veces de las periferias existenciales, la escucha en la periferia debe abrirme un camino para ir hasta la metrópoli. Pero ¿qué es lo que consigue cuando yo voy? Cuando yo, si lo tengo al otro en la periferia, no le echo un cabo. Echo un cabo y yo intento atraerlo. No, error. Cuando yo me pongo a escuchar, lo que hago es ponerme en su lugar. Y veo las dificultades que él tiene para llegar a la metrópoli, que es la vida plena. Con lo cual cambia totalmente el posicionamiento. ¿Y eso cómo se hace? Desde la escucha. Uno de los grandes problemas, en eso hacía mención en Instrumentum Laboris, que tenemos es que muchas veces no somos capaces de escuchar a los jóvenes porque no tenemos gente que esté entre los jóvenes. Miento. Nuestros jóvenes cristianos están entre los jóvenes. Por eso se insiste también que los jóvenes tienen que ser no la iglesia del futuro, sino la iglesia del presente. Los jóvenes tienen que tener una participación adecuada en esta tarea que la iglesia tiene encomendada. Y que no se trata de hacer una pastoral para jóvenes, sino una pastoral con jóvenes, donde los jóvenes tienen algo que decir. Pedagógicamente cuesta mucho más asumir ese dinamismo de trabajo con los jóvenes, sí, pero se convierten auténticamente en evangelizadores. Tenemos que aprender a hacerlo. Y en este momento más, porque yo no me puedo, yo ya que me voy a meter en ningún lado, pero es decir, mucha gente ya no se puede meter en ese ámbito donde están ellos. Os confieso esto. Y estamos replanteándola. Me hicieron abrir mis chicos una cuenta de Instagram. Los chicos de la... no sé qué actividad hicimos y había que tener Instagram. Bueno, abrimos Instagram. Y dices, bueno, y pues igual lo podíamos utilizar un poco, no sé qué, no sé cuántos. Yo tengo un problema con Instagram. ¿Qué es lo que me pasa en las confirmaciones? ¿No? Cuando yo voy a confirmar, pues intento hablarles a los chicos, ¿no? Y entonces siempre me dicen las catequistas, ¡ay, don Carlos, cómo nos ha gustado! Y yo digo siempre, ya la hemos fastidiado. Porque yo no hablaba a las catequistas. Me hubiera gustado hablarles a los chicos, pero no a las catequistas. ¿Yo qué voy a hacer? Bueno, pues en Instagram me pasaba algo parecido, ¿no? Es decir, que hacía una cosa de señor mayor para señores mayores. Con lo cual necesitas que haya una traducción. Por lo menos que intenten traducirte elementos, porque sus coordenadas son otras a las nuestras. Y eso pastoralmente, en el contexto en el que estamos, es muy importante hacer que nuestros jóvenes tomen conciencia de ese protagonismo para evangelizar. Y los jóvenes son jóvenes. Tienen sus procesos, sus momentos. Hay un cura de mi diócesis que dice, con jóvenes nunca sabes la gente que va a venir hasta que se acaba. ¿Es verdad? Antes no lo sabes. Cuando se acaba, sí, han venido 5. Vale, pues ya está. Es cierto, ¿no? Bueno, os podría decir más cosas, pero solo que os quedéis con una idea, ¿no? Que yo creo que es fundamental no perderla de vista. Y es la idea de que el Instrumentum Laboris quizá no sea un documento que cuando lo estuvimos trabajando allá a nosotros nos ponía negros el hecho de que se intentaba
lo que se filtraba era como si estuviéramos ahí discutiendo cuestiones de política eclesial de no sé qué. Y no era lo que nosotros respirábamos en el aula. Yo lo que respiré en el sínodo era un interés muy grande por todos los que estábamos presentes, empezando por los jóvenes, de hacer un servicio. Hicimos una reflexión pastoral que yo creo que tiene un cierto interés. Que es verdad que estamos a la espera de la exhortación del Papa Francisco, que supondremos que no tardará mucho en sacarla, para que asiente un poco las líneas por las que quiere que vayamos. Pero que si uno hace una lectura reposada del documento, o sea, este documento y las propuestas de pastoral juvenil dan para un curso. Yo intento aquí resumirlo a mi modo en una sesión, ¿no? Pero dan para muchísimo. Es como un documento link. O sea, si tú vas pinchando en cada una de las proposiciones, te puedes encontrar un universo de tareas pastorales que puedes empezar a trabajar. Y son intuiciones para la renovación pastoral. O sea, hay intuiciones que miran al futuro, a una iglesia abierta, en salida, que busca a los jóvenes, que quiere servirles, que los busca en las situaciones de precariedad en la que pueden estar. Dedican muchas páginas el sínodo, porque lo hablamos mucho, a las situaciones de precariedad. Los obispos africanos tenían dos preocupaciones. Una, ellos insistían siempre en la tarea educativa de la Iglesia Católica, en sus colegios, en sus universidades, porque tiene una gran relevancia la Iglesia Católica en sus países. Dos, el problema de la migración, se les van los mejores. Y en unas situaciones absolutamente, ¿no? Nosotros lo vemos aquí, ¿no? La gran preocupación que tenían, ¿no? La Iglesia asiática tenía otra, un dato. La Iglesia del Vietnam, son 6 millones de católicos, pues tienen 700.000 jóvenes asociados. No los tenemos en toda Europa. Claro, cuando nosotros hablábamos de que los jóvenes no acudían a misa el domingo, los vietnamitas nos miraban así, como diciendo, ¿de qué planeta vendrán estos tíos? Sin saber que los riojanos evangelizamos. Y les envidiábamos porque decíamos, ¿dónde estáis y dónde estamos? ¿No? ¿Dónde estáis y dónde estamos? Insisto, yo creo que es un documento que puede aportar muchísimas cosas, que hay que seguir trabajándolo, que hay que esperar la exhortación postsinodal, que mañana Raúl Tinajero os va a dar más claves, y el miércoles con lo del mundo digital, y el viernes con la música, el arte, el deporte, que también salieron en el sínodo, vais a encontrar más claves. La música, la belleza, todo eso tiene una gran capacidad de evangelizar en el mundo de los jóvenes. Y ya termino, que son las 9:15 y ya vale.